Hola hermanos, bienvenidos a esta clase bíblica. Vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección 10 del estudio de la Carta de Santiago, cuyo texto se encuentra en el capítulo 4 de los versículos 13 al 17. La novena lección de nuestro estudio lleva por título Palabras duras para los ricos que oprimen a los pobres. Pues la palabra de Dios nos señala el daño que causan las personas que solo confían en sus riquezas, en lugar de poner a Cristo en sus corazones. Antes de iniciar el estudio, nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración para que Él nos guíe. Vamos a orar. Padre nuestro, que te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Te pido que lo que se comparte en esta lección sea tu palabra y no la opinión del hombre. Dame de tu sabiduría. Te suplico que esta lección caiga en buena tierra y sea de gran bendición para quienes la escuchen. A ti sea la honra y la gloria. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El versículo clave a memorizar de nuestra novena lección se encuentra en Santiago 4:17, que dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De esta manera, mientras el texto de nuestra lección es Santiago 4 y abarca de los versículos 13 al 17, que a continuación leeré. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de la cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La lección que vamos a estudiar nos enseña a confiar en Dios. Muchas veces hacemos planes a corto, mediano y largo plazo, pensando que tendremos todo el tiempo y los recursos para llevar a cabo nuestros proyectos. A Dios no le molesta que tengamos proyectos o planes a futuro. Lo que rechaza es que lo excluyamos de nuestros proyectos de vida, que pensemos que tenemos el control de esos planes. No debemos cometer el error de pedir a Dios que bendiga nuestros planes si lo excluimos a Él. Más bien debemos pedir a nuestro Creador que nos muestre su voluntad para cumplir con el plan que Él tiene trazado para nuestras vidas. Cuando no confiamos en Dios y lo excluimos de nuestro plan de vida, podemos ser comparados con las personas insensatas que se describen en el Salmo 49, de los versículos 6 al 12, que dice: Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan su nombre a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. De esta cita bíblica debemos aprender que toda nuestra existencia depende enteramente de la voluntad de Dios. Nuestra vida terrenal y nuestras acciones y posesiones son efímeras. Dios es eterno. La cita de Salmos nos muestra 4 advertencias. La primera: los que confían en sus riquezas se encuentran que hay cosas que no pueden lograr por medio de ellas. No podemos comprar nuestra salvación ni la de nuestros familiares. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La segunda advertencia nos indica que los que confían en sus riquezas descubren que las riquezas, la insensatez y la necedad no detienen a la muerte. Solo en Cristo se puede vencer a la muerte. En la primera carta de los Corintios 15:22 afirma: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La tercera advertencia nos señala que los que confían en sus riquezas
piensan que sus posesiones son para siempre. Primera Timoteo 6:17 nos indica: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y la cuarta y última advertencia es que los que confían en sus riquezas al final se darán cuenta que ellos mismos no siempre estarán en honra y que son como las bestias que perecen. En Proverbios 11:28 nos aconseja la santa palabra: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. En nuestra lección hay una llamada de atención. Santiago confrontó a los orgullosos y avaros que planeaban hacer negocios sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que decían? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Estos hombres de negocios hacían planes con mucha seguridad. Iremos, estaremos, traficaremos, comerciaremos, ganaremos, como si tuvieran el control de su futuro. Quienes actúan sin ninguna preocupación espiritual solo tienen una meta: ganar y ganar cada vez más. Se parecen al hombre de una parábola contada por el Señor Jesucristo en Lucas 12, de los versículos 16 al 21, que leeré a continuación. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Santiago les dice dos cosas a los destinatarios de su carta que ellos pasan por alto al expresarse con tanta seguridad sobre el futuro. La primera es: ustedes no saben lo que será mañana. En Proverbios 27:1 nos indica que no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así, la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que ocurren inesperadamente y no nos permiten realizar lo que teníamos planeado. Mañana puede haber una pandemia como la que tenemos actualmente, o puede venir un tsunami, un terremoto o cualquier cataclismo. Puede haber cambios en el mundo financiero, una caída en la bolsa de valores. Nuestras riquezas pueden esfumarse por cualquier circunstancia fuera de nuestras manos. Cualquier cosa puede suceder. Eso escapa a nuestro control. El futuro no está en nuestras manos. Los jactanciosos hablan como si la vida, sus planes y sus resultados estuvieran en su poder, mientras que las tres cosas están en las poderosas manos de Dios. También debemos recordar que la vida es muy breve y se desvanece como la neblina. Los siguientes textos bíblicos enseñan sobre la brevedad de la vida. Salmos 39:5. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Job 7, del versículo 7 al 10. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. En nuestra lección hay una sabia, santa y sana recomendación. En Santiago 4:5 nos enseña cómo debe ser la manera correcta de hablar respecto al futuro. Dice la cita: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así no debemos hacer planes sin Dios, pues Él tiene control sobre nuestra vida, ya que cada latido de nuestro corazón, cada respiración, se la debemos a Él. Por tanto, debemos obedecer su voluntad, adaptarnos a su palabra y dejar que Él guíe nuestra vida.
Cuando se vive bajo el señorío de Dios, es fácil orar pidiendo su autorización y bendición sobre lo que queremos llevar a cabo, sabiendo que Él desea lo mejor para nuestra vida. En Mateo 6:10, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Como cristianos nos corresponde seguir su ejemplo, llevar una vida de sumisión y dependencia de Dios. Debemos ser humildes y reconocer que Dios tiene el control de todo, pues Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Nuestros tiempos y bienes están en sus manos. En Salmos 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Este versículo nos señala que el Señor sabe todo acerca de nosotros, nos conoce desde antes de nacer y no podemos ocultarle nuestros pensamientos y acciones. Si vivimos debe ser para Él, como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra voluntad, bienes y tiempo le pertenecen a Dios. Nuestro corazón debe estar dispuesto a adorarlo por medio de nuestras acciones. Y esto no es una carga, sino el privilegio de servirle con gozo. Colosenses 3:23 nos indica la ruta. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Antes de hacer planes para nuestra vida, sigamos la sabia, sana y santa recomendación de Santiago. Digamos al Señor: ¿es tu voluntad que vaya y esté un año en tal ciudad y que haga negocios? ¿O tienes otros planes para mí? Sigamos el consejo escrito en Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y también el consejo en Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No depender de Dios es un pecado. Jactarnos en nuestra soberbia como si fuéramos los amos de nuestra vida, es decir, confiar en que el futuro será seguro para nosotros, confiar solamente en nuestros recursos, en nuestras habilidades y nuestra propia sabiduría, es dar a entender que no lo necesitamos. Toda jactancia semejante es mala. Debemos reconocer que vivimos para Dios, no para nosotros mismos. La victoria está en nuestra debilidad, no en el poder. Nuestra fortaleza está en Cristo y no en nuestras propias fuerzas. ¿Qué piensa Dios de los soberbios? Tenemos varias citas que nos hablan al respecto. Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Primera de Pedro 5:5 afirma: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuestra clase nos señala un pecado, y en Santiago concluye que el tema de los orgullosos y jactanciosos con las siguientes palabras que se encuentran en nuestro versículo clave, que es Santiago 4:17, y dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los planes, pensamientos y buenos deseos de servir a Dios se desvanecen si no son llevados a la práctica. El saber sin el hacer es el pecado del presuntuoso. Santiago sabía que los hermanos sabían que lo que él les decía era cierto, pero actuaban como si Dios no existiera. No había lugar para excusas. La enseñanza ya estaba dada para los que escucharan la carta que Santiago les había escrito. Y también nosotros actualmente que la hemos leído tenemos la gran responsabilidad de hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Porque no es suficiente que conozcamos la verdad, hay que vivirla. Si hemos aprendido lo que es bueno, debemos practicarlo. De tal manera, vamos a mencionar las aplicaciones prácticas de esta lección. Primero, a los orgullosos y jactanciosos Santiago les dice dos cosas. La primera: ustedes no saben lo que será el mañana. Y la segunda es: ustedes deben recordar que la vida es muy breve y se desvanece como la neblina. Santiago nos enseña cómo debe ser la manera de hablar. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa debe ser nuestra consigna.
Los cristianos vivimos bajo el señorío de Dios. Por tanto, debemos orar pidiendo su guía, autorización y bendición sobre lo que queremos llevar a cabo. Dios es quien indica el rumbo correcto de nuestra vida. No depender de Dios es un pecado de soberbia. Cuando solamente confiamos en nuestros recursos, habilidades y sabiduría, damos a entender que no lo necesitamos. Santiago señala el problema. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Así hemos aprendido lo que es bueno, debemos practicarlo. Digamos de todo corazón, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, espero que esta lección haya sido de mucha bendición. Ahora vamos a orar para pedirle a Dios que dé frutos en la práctica de su palabra. Oremos. Dios mío, te damos gracias por todas tus bendiciones y te pedimos que guíes nuestra vida, que nuestros deseos y acciones sean cumplir tus planes, poner en práctica tu voluntad buena y santa. Te suplico que esta lección sea de bendición para todos los que la escucharon, que nuestros deseos y acciones sean compartir a Cristo, que podamos llevar a la práctica esta lección, que hagamos nuestra tu palabra para testimonio de quienes no te conocen. Todo te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta lección de la carta de Santiago. Dios los bendiga mucho.